Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a comenzar con la lectura número uno de este canal alternativo. En este caso vamos a leer un artículo de Editoriales Repar, ¿sí? De Martín Caranta, un experimentado tributarista de Argentina, que va a hablar sobre la planificación fiscal, un análisis sobre la base de elementos del derecho tributario. Vamos a pasar a la lectura. ¿Sí? Este artículo se publicó en septiembre de 2017 en el consultor tributario de la editorial Repar. ¿Sí? Así que vamos a alargar nomás. Martín Caranta, la planificación fiscal, un análisis sobre la base de elementos del derecho tributario. Nadie está obligado a administrar su fortuna y sus rentas de tal manera que proporciona al Estado el máximo de recaudación de tributos. Tribunal Superior de Prusia, 1906. 1. Introducción. En esta colaboración intentaremos realizar un breve repaso de uno de los temas clásicos del derecho tributario, la distinción entre el ahorro fiscal lícito y el ilícito, refiriéndonos al primero como planificación fiscal. Existe abundante consenso en sostener que la planificación fiscal es un derecho del contribuyente que consiste en organizar sus negocios de la forma que le permita minimizar su carga fiscal. Pues tal como lo ha sostenido el Tribunal de Prusia en el año 1906, nadie está obligado a administrar su fortuna y sus rentas de tal manera que proporciona al Estado el máximo de recaudación de tributos. Con el correr de los tiempos, el mismo entendimiento fue luego exteriorizado por tribunales de varios países. La jurisprudencia norteamericana ha dicho que no se puede poner en duda el derecho legal de un contribuyente a disminuir la cantidad de lo que de otro modo serían sus impuestos o en su totalidad evitarlos por los medios que la ley permite. Confrontar Superior Oil Co. versus Mississippi ex Shell Knox 280 US 390-930, entre otros fallos. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJN, afirmó en el año 1958, al resolver el caso ICA, Industrias Comerciales Argentinas SRL, fallos 241-210, que no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente de mantener sus impuestos tan bajos como sea legalmente posible, a lo que agregó que tampoco cabe desconocer al Estado la facultad de proscribir por ley procedimientos, incluso jurídicos, susceptibles de reducir los gravámenes establecidos. Dino Harach también expresó una conclusión similar al decir que el Estado, cuando establece los impuestos, no debe hacerlo necesariamente de la forma que más convenga en cada caso concreto a la voluntad individual de cada contribuyente. El derecho del contribuyente de organizar sus asuntos de la forma que les resulte fiscalmente más conveniente parte de la propia Constitución Nacional, que en su artículo 19 establece que ningún habitante de la nación podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer aquello que la ley no prohíba. Es aquí entonces en donde, frente a dos alternativas, un contribuyente podrá optar por la menos gravosa. Sin embargo, la cuestión no siempre es sencilla, pues en la planificación fiscal se encuentran dos principios antagónicos. Por un lado, el pleno derecho de los particulares de elegir para sus negocios los medios y caminos según el derecho privado que resulten menos onerosos desde el punto de vista de las cargas fiscales, autonomía de la voluntad. Por otro, el principio según el cual los particulares no pueden adoptar caminos indirectos o instrumentos inadecuados para lograr los resultados por ellos deseados, autonomía del derecho tributario sustantivo con respecto a los códigos de forma. Tal como ha expresado Harach, si bien las partes pueden elegir las formas más convenientes en la elaboración de sus relaciones privadas, y ello no configura un abuso, sino que es el uso de las facultades que el derecho privado les reconoce, el derecho tributario en ocasiones prescinde las formas y figuras del derecho privado para crear sus propias soluciones. Lo que de ninguna manera está permitido para el contribuyente es esconder el hecho imponible realizado a través de su ocultamiento mediante figuras del derecho privado. Y esto es recíproco. Si el contribuyente no ha perfeccionado el derecho imponible, el Estado no puede desconocer la operatoria real para pretender la existencia de un hecho imponible y con ello dar lugar al reclamo de una deuda fiscal inexistente. La planificación fiscal no es delito, es una solución ilícita. Si se evita la obligación fiscal por organizar la actividad económica de forma tal de no realizar un hecho imponible, no se ha desobedecido ninguna ley.
Muy distinta es la situación cuando en la actividad económica se realiza un hecho imponible que genera la obligación fiscal, pero se pretende evitar el cumplimiento de la misma a partir de maniobras ardidosas. Allí aparece la acción delictiva y con ella la evasión. Entonces, si una pretendida planificación fiscal resulta en evasión tributaria, lo que se ha realizado no es planificación fiscal, es delito. Tiempo atrás se ha pretendido calificar a la planificación fiscal como nociva, más precisamente en la circular AFIP 5 del 2014, en la cual la AFIP manifestó que determinados contribuyentes implementan planificaciones fiscales nocivas tendientes a evadir el pago del impuesto a las ganancias. Entendemos que tal calificación resulta improcedente desde el punto de vista jurídico. La reducción de la carga fiscal puede ser lícita o ilícita. Nuestro marco jurídico no admite otra calificación. 2. Algunas formas de planificación fiscal. Desde nuestra perspectiva existen 3 estrategias básicas para una planificación fiscal y cada una de ellas se apoya en un elemento diferente, conforme intentaremos exponer a continuación. 1. No realización del hecho imponible. La estrategia tiene por eje central al elemento generador de la obligación fiscal, el hecho imponible, y consiste en no realizarlo para no generar la obligación fiscal y así evitar la carga impositiva. Al estudiar los efectos económicos del impuesto a la renta sobre el trabajo personal, esto se ve claramente. El tributo afecta a la relación trabajo-ocio. Al ser progresivas las alícuotas, cuanto más trabaja un sujeto, mayor será el nivel de imposición. Cuando se produce un salto de alícuota producto de un incremento en el nivel de ingresos, el efecto puede ser un ingreso neto menor al de la situación anterior. Así, la estrategia fiscal de un trabajador frente a la situación comentada puede consistir en reducir su oferta de trabajo. Otros ejemplos sencillos y más terrenales son los siguientes. Impuesto de sellos. El gravamen se evita al no celebrar contratos en los que conste la firma de ambas partes. De esta forma, no existirá un instrumento alcanzado en los términos de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Lo apuntado en ocasiones se materializa a través de la figura de las cartas a oferta. Imposición sobre los dividendos. La forma más sencilla es de evitar el impuesto a las ganancias que alcanzaban los dividendos distribuidos por sociedades del país, creado por Ley 26.893, consistía en no distribuir dividendos. Existen otras formas un poco más complejas de esta estrategia que se pueden lograr a través de sociedades por acciones del exterior o de trusts irrevocables extranjeros. Una sociedad del exterior no estará alcanzada por el impuesto a las ganancias argentino por las operaciones que realice fuera del país, por cuanto únicamente tributa por sus ganancias de fuente argentina y a través de retenciones con carácter de pago único y definitivo. A su vez, un sujeto residente del país, persona física o jurídica, que participe en una sociedad por acciones del exterior constituida en un país cooperante a los efectos de la transparencia fiscal, únicamente estará alcanzado por el impuesto a las ganancias argentino cuando le sean distribuidos dividendos. Confrontar artículo 146, inciso B de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces, frente a la necesidad de realizar ciertas inversiones financieras o inmobiliarias en el exterior y para no sufrir la carga fiscal por el impuesto a las ganancias argentino hasta tanto no se reciban dividendos por las ganancias obtenidas, una posibilidad válida podría ser invertir a través de una sociedad extranjera. El hecho de realizar un negocio o una inversión a través de una persona jurídica extranjera no implica la existencia de una maniobra contraria a la realidad económica o el abuso de figuras jurídicas o una instrumentación contraria a la intención de las partes. Muy por el contrario, se trata de utilizar una figura admitida por el derecho privado del país de constitución. Verbigracia, Estados Unidos, Uruguay, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, etc., a los efectos de concretar una operación. Como es sabido, la personalidad jurídica de la sociedad es distinta a la de sus socios, incluso cuando se trate de una sociedad unipersonal. Y las sociedades por acciones tienen el tratamiento fiscal descrito anteriormente. Esta estrategia no implica la realización de una maniobra contraria a la intención de las partes ni a la realidad económica, por cuanto la titular de la inversión o del negocio desarrollado será la sociedad y no la persona física. Lo comentado precedentemente traerá un alivio frente al impuesto a las ganancias en cabeza del sujeto titular de la sociedad mientras no se distribuyan dividendos.
Sin embargo, la carga por el impuesto sobre los bienes personales solo podrá verse disminuida en lo que respecta a la disminución de deudas. La sociedad se evalúa según la participación patrimonial proporcional, mientras que la tenencia en forma directa de un activo no permite descontar pasivos, por cuanto la participación en la sociedad extranjera está alcanzada. Un trust irrevocable en el extranjero podría resultar una forma válida de evitar la incidencia del impuesto sobre los bienes personales, siempre que el sujeto originante, settlor, no sea beneficiario, es decir, siempre que exista un verdadero desprendimiento patrimonial. De esta manera, los bienes que pasan a formar parte del patrimonio del trust dejan de pertenecer al settlor, por lo cual no integrarán el conjunto de bienes de su propiedad al 31 de diciembre de un cierto año, momento de verificación del hecho imponible. Si se trata de bienes situados en el exterior, no se producirá el hecho imponible en cabeza de la persona originante, como tampoco en la cabeza del trust, que no será un sujeto domiciliado en la República Argentina. 2. Medidas para reducir la base imponible. Si no resulta posible evitar la realización del hecho imponible, en ocasiones puede adoptarse alguna medida que permita reducir la base del gravamen. En lo que respecta al impuesto a las ganancias, algunos ejemplos sencillos que podemos mencionar son los siguientes. La adquisición de bienes a través de un leasing financiero, lo cual permite en ciertas circunstancias deducir como gasto frente al impuesto a las ganancias el monto de los cánones abonados durante el periodo fiscal. Opción de venta y reemplazo ante el caso de una venta de un bien de uso. El aporte de fondos a una sociedad de garantía recíproca SGR como socio protector, que permite deducir como gasto para el impuesto a las ganancias a la inversión realizada siempre que se mantenga la misma por el plazo de 2 años. En el caso de las empresas que califiquen como pequeñas o medianas, pymes, la ley 27.264 permite deducir como gasto las inversiones realizadas en bienes de capital frente al impuesto de las ganancias hasta un cierto límite. En materia de impuestos sobre los bienes personales, la ley no admite la deducción de pasivos, con excepción de aquellos vinculados con la adquisición o construcción de la casa habitación del contribuyente, por lo que, cuando resulta necesaria la financiación externa para un proyecto de inversión o de negocios, la estructuración a través de una sociedad del país o del exterior puede ser una solución adecuada. 3. Medidas para reducir la obligación fiscal. La forma más perfecta de reducir la obligación fiscal consiste en neutralizarla totalmente con una exención. Un ejemplo sencillo lo observamos en las personas físicas que colocan excedentes de fondos a plazo fijo en instituciones financieras del país en vez de conservarlos en depósitos en cuenta corriente, lo cual es doblemente beneficioso por cuanto la tenencia de esta inversión financiera está exenta frente al impuesto sobre los bienes personales y los intereses que resultan también lo están frente al impuesto a las ganancias. El mismo tratamiento merece la adquisición de títulos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de personas físicas, sin importar dónde los mismos son custodiados, instituciones financieras nacionales o del exterior. Otra posibilidad para lograr esta estrategia es considerar posibilidades de cómputo con pago a cuenta. Ello debe observarse con relación al crédito por impuestos análogos frente al impuesto a las ganancias, por los impuestos directos e indirectos por participaciones en sociedades del exterior, siendo de aplicación lo reglamentado en el decreto 1344 del 98, artículo 165.82. También la ley 27.264 de fomento de las pymes admite mejoras en el cómputo del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para las pequeñas empresas, en ciertos casos por un 100% contra el impuesto a las ganancias. La obligación fiscal también puede verse reducida, eligiendo frente a dos posibilidades de negocio aquellas que tengan la menor alícuota frente a un mismo gravamen. También en el plano internacional, al momento de decidir la localización de un centro de servicios, siendo perfectamente válida la elección por un país en el que el nivel de imposición sea menor o que tenga un tratamiento fiscal más conveniente con los países que serán potenciales clientes. Este tipo de estrategia es totalmente diferente al abuso de tratado que veremos más adelante. 3. Prácticas que no son planificación fiscal. Debe quedar en claro que la planificación fiscal implica la realización de una actividad o negocio de una forma que resulte fiscalmente más conveniente que otra. Hay una actividad real por parte de un sujeto que toma una alternativa real en cuanto a los hechos y admitida por el derecho privado. Toda forma de lograr una reducción de la carga fiscal
contrariando o disfrazando la realidad o pretendiendo la existencia de una figura que no es la real, no es planificación fiscal, es defraudación. Son varios los autores que se han referido a la cuestión y existe una suerte de consenso en que ciertas prácticas no son planificación fiscal. Seguidamente intentaremos resumirlas en una sencilla clasificación. 1. Simulación. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Confrontar al artículo 333. En resumidas cuentas, la simulación presenta una figura que no es la real para disfrazar la realidad y sacar provecho de esta situación. La simulación no solo ha sido utilizada únicamente con fines tributarios, sino para la liberación de todo tipo de obligaciones, comerciales, civiles, familiares. Abuso del derecho. En nuestro sistema jurídico siempre se hizo prevalecer la buena fe en el ejercicio de los derechos, y que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, actualmente en el artículo 9 del Código Civil y Comercial. Cabe recordar que el Código Civil contenía las mismas disposiciones en el artículo 1071. En lo que respecta a los tratados internacionales, los artículos 31 y 33 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados contienen prescripciones similares. El abuso del derecho consiste en la adopción de una forma jurídica normal, atípica o inadecuada, aunque permitida por el derecho privado para la obtención del resultado económico que se tenga en mira concretar. Conforme lo manifestado por Blumenstein, es indispensable la atipicidad o anormalidad de la forma cuya utilización solo se explique por la intención de evadir el tributo. El abuso de la persona jurídica es una forma de abuso del derecho por cuanto se exceden los límites de la fe, la moral y las buenas costumbres. Lo mismo sucede con el abuso de tratados o la compra de tratados, también conocida como treaty shopping. Este último tema ha sido analizado recientemente por la jurisprudencia nacional al tratar el caso Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima, en el que se discutía la validez de una sociedad plataforma chilena que era holding de sociedades comerciales situadas en Uruguay y Perú, a través del cual se cobraban dividendos que eran girados a Argentina, estando los mismos beneficiados por el convenio para evitar la doble imposición celebrado entre Argentina y Chile, artículo 11, ley 23228, quedando liberados de imposición en ambos países, creándose una situación de doble no imposición. El Tribunal Fiscal de la Nación y la alzada concluyeron. La operativa plasmada se produce un abuso del tratado, toda vez que si los dividendos obtenidos por las empresas constituidas en terceros países son remitidos directamente a la sociedad argentina, esas rentas se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias, motivo por el cual, no existiendo óbice en la aplicación de las cláusulas antiabuso de la legislación interna, corresponde desconocer la aplicación de CDI en el caso concreto. Es que la sociedad plataforma de inversiones constituida en Chile tuvo su razón en reconducir ingresos provenientes de las sociedades constituidas en Perú y Uruguay, que de otra forma habrían resultado gravados en nuestro país por el principio de renta mundial consagrado en la ley impuesto a las ganancias, ya que esos terceros estados no son parte del CDI en el que se amparó la actora. Lo que ha dejado en descubierto el elenco probatorio analizado por el Tribunal Fiscal es la falta de vinculación económica real entre la sociedad chilena, las sociedades uruguayas y la sociedad peruana, ya que las rentas remesadas no permanecen en el patrimonio de la sociedad holding ni son destinadas al cumplimiento de su objeto social, sino que por el contrario son inmediatamente giradas a su accionista mayoritario en Argentina. De modo que el holding chileno actúa como una sociedad conducto, dado que la verdadera beneficiada es la sociedad argentina Molinos. Algunas de las figuras que suelen emplear en el treaty shopping que configuran el abuso de derechos son las sociedades conducto y las sociedades trampolín. 3. Negocios indirectos. Los negocios indirectos implican la configuración de una ficción jurídica a efectos de no exponer lo que en verdad ocurre frente al derecho privado. Veamos un ejemplo.
Un sujeto que pretende evitar el impuesto por la venta de inmuebles, Ley 23.905 ITI, dona a otro la propiedad del inmueble y simultáneamente recibe una donación dineraria de aquel. Así como el hecho imponible no es un negocio jurídico, sino un hecho económico con trascendencia jurídica, lo mismo debe ser considerado en sentido contrario. Es decir, no debe dársele trascendencia de hecho imponible a algo que no es más que un negocio jurídico. Algunos autores entendían al negocio fiduciario también como un negocio indirecto, por cuanto la propiedad fiduciaria es menos perfecta que el dominio pleno y expone una modificación en la titularidad de ciertos bienes. El doctor Magallón ha explicado la figura en su voto en la causa Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima, a la que remitimos para mayor detalle. Sin embargo, cabe destacar que el negocio fiduciario no resulta en fraude a la ley, en este caso la fiscal, mientras no exista una utilización inapropiada de la figura. En otras palabras, si en los hechos ha existido un verdadero desprendimiento patrimonial en forma irrevocable, si no existencia beneficio sobre el patrimonio fideicomitido ni manejo del mismo, desde el punto de vista fiscal, la figura no merece reproches. A ese entendimiento llegó la justicia al resolver el caso Eunequian Eduardo en el marco de la causa penal originada por el supuesto incumplimiento en materia del impuesto sobre los bienes personales. De la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 merecen destacarse los siguientes conceptos con relación a la figura del trust extranjero. Visto de este modo, las convenciones contractuales no pueden ser consideradas por el mero contenido como instrumento de evasión fiscal al permitir que el hecho imponible no se concrete para la ley argentina. El destacado me pertenece. En cuanto al reproche de no haber utilizado otros medios más simples para la concreción del propósito de Eunequian al constituir los trusts, debe señalarse que ninguna de estas figuras del derecho civil produce el traspaso de la propiedad de los bienes. El mandato directamente y la donación solo dentro del propósito del donante después de su muerte a largo plazo. De modo que la elección del trust no aparece como caprichosa si se la vincula con la intención del contribuyente. Es obvio, la ventaja del trust o fideicomiso al permitir poner a resguardo de avatares económicos los bienes mediante el traspaso de la propiedad sometida a limitaciones del fiduciario hasta tanto se dé la condición de la muerte del constituyente. Parece ser exagerado sostener que debió recurrir a otro tipo de contrato para plasmar su voluntad, como por ejemplo una donación, por la sola circunstancia de que el ente fiscal así lo estima, invadiendo así el campo de la libertad de contratación, cuando esa donación pudo no haber sido del interés del contribuyente, por cualquier tipo de razón. Lo cierto es que por un acto de disposición se desprendió de la propiedad de los bienes. Por último, no aceptar que el contribuyente haya efectuado una liberalidad de tal magnitud con los beneficiarios, directa o indirectamente sus herederos, por la circunstancia de que ello no le produce rédito alguno, es desconocer razones de afecto y vinculación familiar que la más mínima experiencia humana permite desentrañar. Por otra parte, al desprenderse irrevocablemente de un patrimonio, es indudable que les resulta mucho más gravoso que pagar parte de él al fisco. 4. Negocio anómalo y sustancia económica. En nuestra opinión, estos dos elementos permiten analizar si se está frente a una planificación fiscal o ante una figura defraudatoria. La existencia de atipicidad en la forma jurídica adoptada desde el derecho privado y la sustancia económica. En relación con lo primero, como bien señala Araujo Falcao, no toda ventaja fiscal lograda por el contribuyente constituye evasión. La evasión presenta como elemento característico una distorsión de la forma jurídica, una atipicidad o anormalidad de esta frente a la relación económica que se expresa mediante la misma. Al respecto, también cabe recordar que el citado autor ha resumido en términos inmejorables que la evasión de impuestos es un caso particular de evasión de la ley. En la evasión fiscal, la norma tributaria es solo una de las transgredidas. También se presenta una situación de fraude al derecho privado. La sustancia económica es un elemento que corresponde analizar en las transacciones con terceros, por cuanto el derecho tributario le interesa primordialmente el resultado económico, la relación económica subyacente en el acontecimiento o hecho definido como generador.
Entendemos que la importancia de la sustancia económica parte de que todo lo que rodea el hecho imponible, incluso su no realización, es de contenido económico con trascendencia jurídica. La sustancia económica se observa en todo tipo de relaciones: una venta, una donación, un aporte a una sociedad, etc. No obstante lo anterior, corresponde diferenciar entre sustancia económica y propósito comercial o de negocio, dado que de lo contrario puede dar lugar a conclusiones erradas, pues no toda relación con terceros es comercial. Por ejemplo, en una donación existe una relación con un tercero que no es comercial, ni siquiera es onerosa, salvo que sea con cargo. Así, la donación presenta sustancia económica por la pérdida patrimonial para un sujeto y el enriquecimiento de la otra parte, pero no un propósito comercial. En ocasiones vemos que se pretende desconocer una operación o una situación, citando como apoyo el caso Gregory versus Elverin, por cuanto la operatoria desplegada no tenía una finalidad comercial. Interpretamos que no corresponde generalizar la doctrina en este caso, por cuanto el mismo surgió en el marco de un proceso particular en donde se discutía la validez de una distribución de acciones en el marco de una reorganización, resolviéndose que la reorganización no tenía una finalidad de negocio, por lo que era un mero artificio para lograr una reducción impositiva. Lo que sucedió en este caso es que una corporación cuya propiedad en su totalidad pertenecía al señor Gregory transfirió 1000 acciones de otra corporación que poseía entre sus activos a una nueva corporación, la cual entonces emitió todas sus acciones al contribuyente. A los 3 días la nueva sociedad fue disuelta y liquidada por la distribución de las 1000 acciones al contribuyente, que inmediatamente las vendió para su beneficio individual. No ocurrió ninguna otra transacción dentro de la nueva corporación. En consecuencia, el organismo recaudador sostuvo que todo el plan fue diseñado para ajustarse formalmente al apartado del Código Impositivo que se refiere a una reorganización, pero con el único propósito de transferir las acciones en cuestión al contribuyente, con una obligación fiscal resultante menor que la que habría derivado de una transferencia directa a modo de dividendo. En los hechos no había ninguna reorganización. La Suprema Corte interpretó que cuando el código se refería a una transferencia de bienes de una corporación a otra, lo hacía en el marco de una transferencia realizada en virtud de un plan de reorganización de negocios corporativos y no de una transferencia de activos por una corporación a otro en virtud de un plan que no tiene relación con el negocio, como se entendió era lo que acontecía en el caso. Sobre la base de ello, para la Corte, en el caso se presentaba una operación que no tenía un objeto empresarial, sino más bien un mero dispositivo, bajo la forma de una reorganización corporativa, como un disfraz para ocultar su carácter real, cuyo único objeto no fue reorganizar un negocio, sino transferir acciones al señor Gregory. Mantener lo contrario sería exaltar el artificio por encima de la realidad y privar la disposición legal en cuestión de todo propósito serio. Tiempo más tarde, la justicia norteamericana volvió a dar una lección sobre planificación fiscal en el caso Elverin versus Johnson, entendiendo que una transacción realizada por el contribuyente, el señor Johnson, era perfectamente válida, por lo que tenía derecho a computar el quebranto resultante. En el año 1932, el señor Johnson realizó una venta de buena fe, bona fide sale, de 10.000 acciones a una compañía de su propiedad, International Show Company, que le costaron $620.000 a la compañía Eleanor Investment Company, propiedad de él y su esposa, al valor de $240.000, generándose una pérdida fiscal de $380.000. Algunos de los aspectos a destacar son los siguientes. La venta que originó el quebranto cuestionado por el fisco se realizó al valor de mercado de aquella oportunidad. La venta de las acciones fue perfeccionada con el correspondiente traspaso de titularidad, habiendo sido registradas las acciones a nombre de la sociedad adquiriente. El precio de las acciones fue pagado por la compañía adquiriente. Las acciones no fueron ya adquiridas por el señor Johnson. La sociedad que adquirió las acciones no realizó luego de dicha operación ninguna otra transacción. La administración tributaria cuestionó la venta y el quebranto. Apelado el caso, en la primera instancia se resolvió que no había ninguna deficiencia en la declaración jurada presentada por el contribuyente, por lo que no existía ningún justificativo para impugnar el quebranto. Destacó el Board of Tax Appeal, BOTA. La compañía adquirente de las acciones es un sujeto separado del señor Johnson, sin importar que él las controlase, y que,
que el hecho de que el señor Johnson haya utilizado una sociedad con el propósito de minimizar su carga fiscal resulta inmaterial. El apelante realizó una venta de buena fe a otro sujeto, la cual arrojó una pérdida que está habilitado a deducir. Descontento, el fisco apeló ante la Cámara, la cual consideró que un contribuyente tiene el derecho legal de disminuir el monto de sus impuestos o evitarlos por medios que la ley permite. Sin embargo, un mero subterfugio o artificio para evitar los impuestos, adoptado para disfrazar el verdadero carácter de una transacción y hacerla parecer algo que no lo es, no servirá a su propósito. En esos casos la forma será descartada, disregarded. No siendo esto último lo que sucedía en el caso, se confirmó la validez de la operatoria desplegada por el contribuyente. Cabe señalar otro pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el cual fue acuñada una frase trascendental. El hecho de que la intención fuera eludir la ley, como es llamado, es inmaterial, porque el preciso significado de trazar una línea en la ley en que intencionalmente se puede ir tan cerca de ella como se pueda sin sobrepasarla. 5. Aplicación del principio de realidad económica. La consecuencia de la existencia de una situación atípica o anómala es el desconocimiento de la misma para analizar los hechos sobre la base de la realidad económica. Ello se encuentra autorizado por la Ley 11.683 de procedimiento fiscal, cuando en su artículo 2 dispone lo siguiente: para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá en la consideración del hecho imponible real de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría, con independencia de las escogidas por los contribuyentes, o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos. El destacado me pertenece. El hecho de organizar una situación de una manera y no de otra, por ejemplo, invertida a través de una sociedad unipersonal y no de forma directa como persona física, no implica una configuración inválida frente al derecho privado. Una forma, por el mero hecho de no ser la que mayor carga tributaria arroja, no es inválida frente al derecho privado. En lo que respecta a los actos, contratos y derechos adquiridos en el extranjero, cabe remarcar que los mismos son regidos por las leyes del lugar que se han verificado, según lo disponía el artículo 8 del Código Civil, lo cual surgía también del artículo 1205, según el cual los contratos hechos fuera del territorio de la República serán juzgados en cuanto a su validez o nulidad, su naturaleza y obligaciones que produzcan por las leyes del lugar en que hubiesen sido celebrados. El Código Civil y Comercial actualmente vigente contiene previsiones similares. Aplicar el principio de realidad económica por la mera conveniencia de la recaudación fiscal no cumple con lo que autoriza la Ley de Procedimiento Fiscal. Nuestro máximo tribunal ha sostenido que no resulta procedente la aplicación del principio de la realidad económica para desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales regulatorias en la relación tributaria, pues se afectaría el principio de reserva o legalidad, con el consiguiente menoscabo de la seguridad jurídica y desconocimiento de la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas en materia tributaria. Autolatina Argentina contra DGI del 27 del 12 del 93. La autonomía del derecho tributario no implica una tal independencia que lo ponga fuera del conjunto del derecho, que es una unidad en la que sus partes deben armonizarse, conforme fuera sostenido por el Tribunal Oral en lo Penal Económico al resolver el caso Eurnequian. Palabras finales. A través de esta colaboración hemos intentado referirnos a los aspectos centrales para una sana planificación fiscal, diferenciándola de aquellas prácticas que no lo son. Se trata de un tema complejo con una complejidad ascendente en función de la evolución permanente de las transacciones y del derecho privado. Sin embargo, no por ello corresponde una simplificación arbitraria para sostener que todo ahorro fiscal es ilícito.
La planificación fiscal es un derecho del contribuyente. Al final hay notas de Adino Harach, curso de Derecho Tributario, un ejemplo, una fecha, un decreto, el nombre a Dino Harach y Araujo Falcao, la causa Molinos Río de la Plata, Harach en el hecho imponible y Araujo Falcao en el hecho generador de la obligación tributaria. De vuelta la causa Molinos Río de la Plata según el Tribunal Fiscal de la Nación, la causa Eduardo Egunequian del Tribunal Oral en lo Penal Económico, el libro Araujo Falcao, el hecho generador de la obligación tributaria, las causas Gregory versus Helbering, Helbering versus Johnson y Superior Oil Co. versus Estado de Mississippi, de estas tres últimas de Estados Unidos. Muy bien, ahí está la cita digital. Espero que les haya gustado este excelente artículo de Martín Caranta y es la primera lectura que hago en mi canal. Así que bueno, los invito a seguir esperando los otros videos que haga sobre distintos temas vinculados con la profesión. Un abrazo grande.